Hola, mi nombre es Henry Antonio Osorto y nuevamente les estoy mostrando cómo hacer uso del programa SPSS. Para videos anteriores estuvimos trabajando con esta misma base de datos y el último video trataba de la corrección de la base de datos, cómo hacer la limpieza respectiva de la base para que de una vez empecemos a analizarla. Por lo tanto, siempre que se presentan datos se hace por medio de tablas o gráficos. Para ello nos vamos a frecuencias y en esta parte de frecuencias tenemos que ser un poco selectivos con las variables, ya que si estamos trabajando con variables que son continuas, con variables cuantitativas que tienen una amplitud, un rango algo grande, entonces vamos a encontrarnos con unas tablas o una distribución de frecuencias que son un poco tediosas de interpretar, que no podemos estar leyendo dato por dato o estar tratando de interpretar los datos de forma tan, podría decirse, tan dispersa, porque vamos a encontrarnos que es mejor trabajar con estadísticos que nos podamos puntualizar en un simple dato toda esa información. Si a un caso vamos a trabajar con variables que son variables cuantitativas, como la edad que se distribuye continuamente, es mejor hacer una distribución de frecuencias con los datos agrupados, como lo tenemos aquí para la variable edad, que está categorizada en ciertas categorías, pero eso se hace. Si no lo hacemos una vez que realizamos la encuesta, tenemos que recodificar la variable. Si no lo hacemos, entonces es mejor trabajar con estadísticos de resumen, estadísticos como la media, por ejemplo, que nos puntualicen en sí la información. Para ello, por eso es mejor trabajar con estas opciones con variables categóricas, que podamos tener ciertos valores o ciertas categorías que podamos nosotros leer sencillamente, interpretar, ver las relaciones, que cómo se distribuye la variable en torno a las categorías. Por eso es mejor trabajar con variables, si es posible, bueno, en todo caso serían cualitativas, como esta variable, la variable sexo, que es una variable que se mide de forma nominal, la tenemos de tipo cadena, una variable cualitativa. Igual vamos a trabajar con el estado civil, una variable cualitativa, y tenemos las categorías. Vamos a saber entonces cómo se distribuye esta variable. Ahora bien, presionamos aceptar y aquí tenemos la distribución de frecuencias para cada una de estas variables. Y en el primer dato, porque seleccioné dos variables, me aparecen dos columnas de datos. La primera me aparece con el n de válidos, el número de datos válidos, que son 293 para cada variable. No tenemos ningún dato perdido. Luego tenemos la distribución de frecuencias para cada una de estas variables y vemos que está puntualizado. Para hombre y para mujer la relación es 46.8% de hombres en relación a esta variable y 53.2%, o sea que el 53.2% de esta base de datos es del sexo femenino. Luego tenemos en esta variable, que tenemos 5 categorías, la relación, cómo se distribuye cada una de estas categorías en torno a la variable. Ahora bien, si yo trato de analizar una variable que sea continua, voy a generar la frecuencia para la variable edad y veo la tabla es demasiado grande para estar queriendo sacar, interpretando porcentaje por porcentaje. Por lo tanto, es mejor esta variable tenerla agrupado si es que vamos a mostrar la distribución de frecuencias. Pero si yo quiero llegar un poco más, mostrar la información más a profundidad sobre esta variable y no quedarme simplemente en una relación porcentual, para ello mejor genero otro tipo de estadísticos o analizo cuál es el comportamiento de la variable. Por eso voy a estadísticos, selecciono la media, mediana, la moda. Puedo seleccionar los cuartiles si queremos ver este estadístico de posición, la desviación típica, que es la desviación estándar, la varianza, el rango mínimo, máximo, asimetría y kurtosis. Entonces presionamos continuar y veamos mejor esta primera tabla que nos aparece. Interpretemos mejor estos datos. Bueno, tenemos que para esta variable son 290 casos válidos y 3 datos perdidos.
ya estamos teniendo información entonces de la media, o sea que obtenemos en promedio cuánto es la edad de estos encuestados. La mediana, que es el valor que al llegar al 50% de la distribución, este es el valor que respondió, es el valor más alto que se obtiene al llegar al 50% de la distribución. Luego tenemos una moda de 21, o sea que es el valor que mayor frecuencia tiene. La dispersión, la desviación estándar, que nos muestra el grado de dispersión que tienen los datos en cuanto a el valor puntual, cómo está respecto a la media, entonces cómo están dispersos sus datos. Luego tenemos la varianza, que es la desviación estándar al cuadrado. Tenemos el valor de asimetría, que asimetría nos está diciendo qué tan sesgados están los datos, y vemos que la asimetría es positiva, o asimetría hacia la derecha, o sea que si nos vamos a ver el histograma o el gráfico de esta distribución de datos, vamos a ver que hay sesgo hacia la derecha, o sea que va a haber una pequeña cantidad de datos que tienen una pequeña frecuencia hacia la derecha de la concentración de los datos. Bueno, estamos analizando más que todo los valores los más importantes. Luego tenemos un valor de kurtosis, o sea que tenemos apuntamiento sobre estos datos. Si nos vamos a ver el gráfico, vamos a ver que hay una parte que va a estar bien apuntada, por lo tanto a esto se le llama que la distribución, la forma en la distribución tiene forma leptocúrtica. Tenemos un rango de 32 que nos muestra también un valor de dispersión, nos muestra cómo están dispersos los datos. En este rango se están distribuyendo. El valor mínimo para estos datos es 14, el máximo 46. Luego tenemos los cuartiles. El cuartil, que al llegar al 25% de la distribución de los datos, obtenemos que el valor máximo que se obtuvo es de 21 años. Luego el 50%, que estamos hablando de lo mismo con la mediana, que es 23. Ustedes se fijan que aparece 23, el 50%, y la mediana, que también es el 50% de la distribución de los datos, 23. Al llegar al 75% de la distribución de los datos, el valor alcanzado es de 25. Ahora veamos que es tiene más relevancia estar leyendo este tipo de datos que estar leyendo esta distribución de datos. Bueno, entonces otra cosa que podemos realizar con frecuencias es que podemos seleccionar que aquí mismo aparezca un gráfico. Bueno, selecciono gráficos. Para este tipo de variables estamos trabajando con histogramas. Puedo seleccionar solo el histograma, pero también puedo mostrar la curva de normalidad para ver cómo es el comportamiento en la distribución de esta variable, si sigue una distribución normal o no. Continuar, aceptar. Ahora me va a ir directamente al gráfico para ver cómo es su comportamiento de forma gráfica. Entonces, bueno, ven que hay valores sesgados en esta parte también, pero el coeficiente de asimetría realmente se concentró obtuvimos que es una simetría positiva o hacia la derecha, porque los datos, en realidad el sesgo se ve más reflejado en esta parte, en la parte derecha, y tenemos este grado de apuntamiento, lo cual me está indicando de forma gráfica. Puedo detectar de que la forma de la distribución de esta variable no sigue una distribución normal. O sea, ya lo podíamos detectar con estos indicadores, con el valor de la dispersión, que es más o menos alto, que me indica que los datos no están tan concentrados, pero este factor en ocasiones no es tan marcada. Por ser un valor alto, no me está indicando de que en realidad sí, por eso no va a seguir una distribución normal. Lo veo más que todo por los valores de asimetría y kurtosis. Entonces ya detectamos de que la distribución la variable edad no sigue una distribución normal. Más adelante estaremos analizando cómo detectar si hay normalidad en la distribución de los datos. Pero bueno, entonces vieron que aparece otra opción en gráficos de barra y gráficos de sectores. Esto se utiliza más que todo para variables cualitativas. Vamos a sacar el gráfico de la variable de estado civil. Entonces no tiene que ser un histograma, sino que un gráfico de barras o uno de sectores. Continuar.
Ahora no voy a mostrar la tabla porque ya la mostré. Voy a quitar la selección de esta opción. Y bueno, aquí vemos también que se calcularon los estadísticos para esta variable, pero sencillamente no tiene sentido analizar estadísticos descriptivos con esta variable por ser una variable cualitativa. Ahora veamos la distribución. Entonces esta es la distribución gráfica que se puede obtener mediante la opción de frecuencias. Y con ello, bueno, terminamos con la opción de frecuencias, y como les dije, más adelante estaremos viendo las demás opciones para revisar si las variables, cómo es el comportamiento en algunas variables, y más que todo en variables continuas. Nos vemos en el siguiente video.